A veces, los secretos más terribles no se esconden en la oscuridad, sino a plena luz del día, en las sonrisas fingidas de un niño que no puede hablar. Yo soy maestra y pensé que nada podía sorprenderme después de tantos años en un salón de clases, pero me equivoqué. Un día descubrí que uno de mis alumnos guardaba un secreto tan doloroso, tan devastador, que todavía me estremezco al recordarlo, y lo que vi cambió mi vida para siempre. Bienvenidos a Historias de Familia, el lugar donde las historias reales superan la ficción. No olvides suscribirte para sorprenderte con más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Me llamo Laura Méndez, tengo 38 años y llevo más de una década dedicada a la enseñanza. Siempre digo que ser maestra es más que enseñar a leer, escribir o sumar. Ser maestra es aprender a escuchar lo que los niños no dicen, observar más allá de lo evidente y, muchas veces, cargar con secretos que ellos aún no pueden contar. Siempre tuve una sensibilidad especial para detectar cambios en mis alumnos. Quizás sea por mis estudios en psicología infantil, quizá porque yo misma crecí con una madre que era maestra y me enseñó a fijarme en los detalles, en esas pequeñas señales que casi nadie nota. Para mí, cada niño es un universo, y detrás de cada gesto, de cada silencio, puede esconderse una historia más grande de lo que imaginamos. Por eso, cuando conocí a Daniel, supe de inmediato que era un niño especial. Tenía apenas 10 años, pero ya mostraba una inteligencia despierta, una curiosidad que lo hacía resaltar en clase. Era de los que levantaban la mano primero, de los que se emocionaban con cada libro nuevo y que siempre tenían una pregunta más para hacer. Para cualquier maestro, un alumno así es un regalo. Sin embargo, todo cambió después de la muerte de su madre. Fue un golpe duro para él, y en el colegio lo entendimos. Pasó de ser el niño alegre y aplicado a alguien retraído, silencioso, casi invisible. Durante semanas, todos pensamos que era el proceso natural de duelo, que poco a poco encontraría nuevamente su equilibrio. La directora fue clara. Laura, dale tiempo, no lo presiones, necesita espacio. Yo quería creer en eso, pero algo dentro de mí me decía que había más. Su tristeza no era como la de otros niños que he visto perder a un ser querido. Había algo distinto, algo inquietante en la forma en que su mirada se apagaba cada vez más. Recuerdo un día, en pleno recreo. Todos los niños salieron corriendo al patio, riendo, jugando, como siempre. Daniel, en cambio, se quedó en su pupitre. Lo vi recostarse sobre los brazos, como si el sueño lo venciera. Me acerqué suavemente, sin despertarlo, y noté que estaba profundamente dormido. Tenía ojeras marcadas, el rostro pálido y respiraba agitadamente. Un niño de 10 años durmiéndose en pleno recreo, algo no encajaba. Durante las clases, su comportamiento comenzó a cambiar. De ser atento y participativo, pasó a ser distraído, olvidaba las tareas y en más de una ocasión se mostró violento con sus compañeros. Recibí quejas de padres que decían que Daniel había empujado o gritado a otros niños. Yo no podía creerlo. Aquel niño dulce y noble parecía desvanecerse frente a mis ojos. Una tarde, mientras corregía cuadernos, lo observé sentado al fondo, completamente ido, con la mirada perdida en la ventana. No respondía, no escribía nada, solo se quedaba ahí como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Me acerqué y le hablé en voz baja, preguntándole si estaba bien. Apenas levantó la cabeza, me regaló una sonrisa forzada y asintió, como si quisiera convencerme de que todo estaba en orden. Pero sus ojos me gritaban otra cosa. Yo quería confiar en que todo era parte del duelo, pero mi intuición me decía que no podía quedarme con esa explicación. Algo dentro de mí me empujaba a observarlo con más detalle, y fue entonces cuando ocurrió lo que confirmó mis sospechas. Era un jueves, a última hora de clases.
Daniel intentó levantarse de su pupitre cuando sonó el timbre de salida. Lo vi tambalearse y de repente caer de rodillas. Corrí hacia él preocupada y lo ayudé a ponerse de pie. Mientras lo hacía, noté algo que me heló la sangre. En la silla había quedado una pequeña mancha roja, fresca, que contrastaba con el color claro de la madera. Mi corazón se aceleró. Lo miré con suavidad, tratando de no alarmarlo, y le pregunté qué había pasado. Él, bajando la cabeza, me susurró que se había caído en la mañana camino al colegio, que no era nada grave, pero sus manos temblaban y su voz estaba quebrada. Avisé de inmediato en dirección y citaron a su padre. Recuerdo perfectamente la escena. El hombre llegó con paso firme, traje gastado pero en orden, saludó con seguridad y repitió la misma historia que había dicho su hijo. Se cayó antes de entrar al colegio, no parecía nada grave, pero lo llevaré al médico. La directora, confiada, le creyó sin cuestionar nada. Pero yo estaba ahí. Yo vi cómo Daniel esquivaba la mirada de su padre, cómo se encogía en la silla cada vez que él hablaba, cómo apretaba los puños en silencio. Ese lenguaje corporal no se podía fingir. Algo en mi interior gritaba que aquella versión no era verdad. Esa noche no pude dormir. Me repetía una y otra vez la escena en la mente. La mancha, la voz quebrada, el temblor de sus manos, el miedo en sus ojos. Era un rompecabezas que aún no entendía, pero cuya imagen final intuía que sería devastadora. En ese momento supe que no podía quedarme callada. No podía ser solo una maestra que mira hacia otro lado y confía en las versiones más cómodas. Tenía que hacer algo, aunque significara enfrentarme a la directora, al padre o a quien fuera necesario. Y fue entonces cuando decidí llamar a Javier, mi cuñado, que es policía. Sabía que él podría ayudarme a investigar con discreción, porque aunque aún no tenía pruebas, mi instinto me decía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo mi vida como maestra, sino la de Daniel para siempre. Esa noche casi no pude dormir. Cerraba los ojos y lo único que veía era la mirada de Daniel, esa forma de esquivar los ojos de su padre, el temblor de sus manos, el miedo silencioso que parecía ahogarlo. Una parte de mí intentaba convencerse de que todo era lo que parecía, una caída, un accidente sin importancia. Pero había algo que no me dejaba en paz, una voz interior que me repetía: no lo ignores, no te equivoques esta vez. A las 3 de la madrugada, rendida por la angustia, me levanté de la cama. Caminé por mi casa a oscuras, descalza, como si mis propios pensamientos me pesaran demasiado. Tomé una taza de café y me senté frente al ventanal. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de mí no había calma. Yo sabía que algo estaba mal y que no podía quedarme con los brazos cruzados. Entonces decidí hacer lo único que podía. Marqué el número de Javier, mi cuñado, policía desde hacía más de 15 años. No quería meterlo en mis asuntos, pero también sabía que era la única persona en la que podía confiar ciegamente. «Laura, ¿sabes la hora que es?», me dijo, medio dormido. Yo respiré hondo, como si me estuviera preparando para un examen. «Lo sé, Javier, pero necesito tu ayuda. Es por uno de mis alumnos. Estoy convencida de que su padre le oculta algo. No puedo darte pruebas todavía, solo intuición, pero necesito que lo investigues». Hubo un silencio al otro lado. Yo temí que me dijera que estaba exagerando, que debía descansar y olvidarme del asunto. Sin embargo, Javier siempre me había conocido bien. «Está bien, Laura, pásame el nombre del padre y déjamelo a mí. Pero prométeme una cosa, no te metas sola. Si hay algo turbio, yo lo sabré, ¿de acuerdo?», me dijo. Y le dije que se lo prometía. Colgué con un nudo en la garganta. Por primera vez en días sentí que no estaba cargando sola con aquella sospecha. Al día siguiente fui al colegio con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Apenas sonó la campana, pasé lista como siempre, pero Daniel no estaba. Su pupitre vacío era como una alarma que retumbaba en mi cabeza. Mi corazón se aceleró.
Intenté concentrarme en el resto de los niños, dar mi clase con normalidad, pero cada minuto que pasaba la angustia me comía por dentro. ¿Dónde está? ¿Por qué no vino? Al mediodía, mientras los niños almorzaban, recibí la llamada de Javier. Contesté con manos temblorosas. Laura, tienes razón. Ese hombre tiene antecedentes, denuncias por violencia doméstica, varias detenciones por conducta indecente en la vía pública, incluso hay acusaciones de abuso contra menores, pero ninguna llegó a condena porque los testigos se retractaron. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Una sensación de rabia, impotencia y miedo me invadió al mismo tiempo. Javier, no lo soporto. Ese niño está en peligro. No puedo quedarme de brazos cruzados, le dije. Tranquila, ya con esto tenemos base para vigilarlo más de cerca, pero necesito más. Necesitamos pruebas claras si queremos actuar sin margen de error, me dijo. Colgué y volví al salón, pero no pude concentrarme en lo que quedaba del día. Cada risa de los niños, cada cuaderno que corregía, era una tortura porque Daniel no estaba ahí. Su ausencia se sentía como un grito mudo. Cuando finalmente llegó la hora de salida, caminé hasta mi casa con la cabeza llena de pensamientos oscuros. El viento de la tarde golpeaba mi cara, pero yo apenas lo sentía. Lo único que podía pensar era en Daniel, en si estaría bien, en si estaría sufriendo en ese mismo momento. Al llegar a casa, me encerré en mi habitación y repasé todo lo que había visto. Sus cambios de conducta, la violencia repentina, su cansancio, su negativa a salir al recreo, la mancha en la silla, el miedo a la mirada de su padre. Cada pieza encajaba como en un rompecabezas, y la imagen que se formaba era aterradora. Esa noche, otra vez, no pude dormir. Cada sombra en mi habitación me parecía un recordatorio de lo que Daniel podía estar viviendo. A las 2 de la mañana me encontré llorando en silencio, con la almohada contra el rostro para que mis sollozos no despertaran a nadie. Me repetía que yo era solo su maestra, que había un límite en lo que podía hacer, pero al mismo tiempo, mi corazón me gritaba que si miraba hacia otro lado, sería tan culpable como los que lo dañaban. Al día siguiente, viernes, volví al colegio con el alma hecha pedazos. Nuevamente, Daniel no apareció. Su ausencia ya era imposible de justificar, y mientras pasaban las horas, mi angustia crecía como una sombra interminable. En el receso, la directora me vio inquieta y me preguntó qué me pasaba. Yo, sin pensarlo, le dije: «Daniel no está bien. Estoy convencida de que su padre le oculta algo. Necesitamos hacer algo». Ella suspiró y me puso una mano en el hombro. «Laura, entiendo tu preocupación, pero no podemos inventar cosas sin pruebas. Tú sabes que perdió a su madre hace poco. Es normal que esté así». Sus palabras me dolieron más que un golpe. Yo no quería inventar nada, no quería exagerar. Yo solo quería salvarlo. Aquella tarde tomé una decisión. Salí del colegio y en lugar de volver a mi casa, me dirigí al barrio donde vivía Daniel. Caminé con pasos firmes, aunque el corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. Cuando llegué, lo vi todo. Una casa que alguna vez debió ser hermosa, pero ahora estaba descuidada, con la hierba creciendo sin control. Las ventanas cerradas, la pintura desgastada, un silencio incómodo alrededor. Me acerqué a la puerta principal y escuché música fuerte desde adentro. Un olor penetrante a cigarro y alcohol me golpeó incluso desde el umbral. Toqué varias veces, con fuerza, pero nadie respondió. Mi respiración se aceleró, mis manos sudaban. Una parte de mí me decía que debía darme la vuelta, esperar a Javier, no arriesgarme. Pero otra parte me empujaba hacia adelante, como si mi instinto gritara que debía ver con mis propios ojos lo que allí ocurría. Así que rodeé la casa lentamente hasta encontrar una ventana entreabierta. Me acerqué con cautela, temblando, y cuando me asomé, mi vida cambió para siempre.
Me incliné hacia la ventana, apenas respirando, como si el aire mismo pudiera delatarme. La música retumbaba desde adentro, un ruido ensordecedor que intentaba tapar lo que estaba ocurriendo. Y entonces lo vi, y mi mundo se quebró en 1000 pedazos. No quiero entrar en detalles que hieran o resulten insoportables de imaginar, porque lo que vi fue más que suficiente para marcarme de por vida. Solo diré que confirmé el peor de mis temores. Daniel no estaba a salvo en su propio hogar, ni de la persona que debería protegerlo más en el mundo. Mis piernas temblaron y sentí que todo el cuerpo me fallaba. Me llevé las manos a la boca para ahogar un grito. Un sudor frío me recorrió la espalda y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Por un instante me paralicé. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si yo no pudiera reaccionar, atrapada en un torbellino de horror y de impotencia. Veía al niño intentando resistir, llorando en silencio, pero sus lágrimas quedaban ahogadas por el volumen ensordecedor de la música. Ese momento me destrozó. Quise entrar corriendo, arrancarlo de ahí con mis propias manos, pero sabía que debía mantener la cabeza fría. «Ten calma, Laura», me decía. «Si te precipitas, todo se perderá. Si actúas mal, él sufrirá más». Con manos temblorosas, saqué mi celular y grabé unos segundos, apenas un clip corto, lo suficiente para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo. Después, llamé a Javier. «Tienes que venir ya», le grité entre sollozos. «Lo vi, Javier, lo vi con mis propios ojos». No sé cómo logré articular palabra, porque apenas podía respirar entre el llanto y el desespero. Javier reaccionó de inmediato. Me pidió que no me moviera, que mantuviera la calma, que la policía ya estaba en camino. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Los minutos que siguieron fueron eternos. Yo permanecía agazapada, escondida, escuchando mi propio corazón latir como un tambor desbocado. Miraba la ventana una y otra vez, con un dolor indescriptible, deseando que el infierno terminara de una vez. Y entonces, de pronto, las sirenas irrumpieron en la calle. Luces rojas y azules iluminaron la fachada de la casa, y un estruendo de golpes contra la puerta retumbó en el aire. La música cesó de golpe. Escuché gritos, pasos apresurados, muebles arrastrándose, y después un silencio cortante, seguido del estruendo de la puerta cayendo. La policía irrumpió en la vivienda. Yo corrí hacia el frente, con el alma en vilo. Los agentes entraron con armas desenfundadas, con voces firmes que exigían rendición. Y lo que siguió fue un torbellino de movimientos, el padre de Daniel forcejeando, insultando, resistiéndose, hasta que lo redujeron al suelo, esposado, derrotado. Yo no pude apartar la vista de Daniel. Lo encontraron en otra habitación, completamente quebrado, llorando, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Uno de los oficiales lo envolvió en una manta y lo sacó en brazos, protegiéndolo como yo siempre había deseado que alguien lo protegiera. Me abalancé hacia él sin pensarlo. «Daniel, estoy aquí, ya todo acabó», le susurré, aunque mi voz apenas salía de mi garganta. El niño me miró con unos ojos que nunca olvidaré. Había dolor, miedo, pero también una chispa de alivio, como si en medio de su tormenta al fin hubiera visto una luz. Mientras tanto, el padre era arrastrado hacia la patrulla, lanzando insultos y amenazas, gritando que todo era una mentira, que se arrepentirían, pero sus palabras ya no tenían poder. Esa noche, la justicia le cerró la puerta. Yo, en cambio, me quedé abrazada al niño, temblando tanto como él, con lágrimas que corrían sin control por mis mejillas. Sentí que mi corazón se partía en dos, pero al mismo tiempo sabía que habíamos dado el primer paso hacia su libertad. Daniel fue trasladado de inmediato al hospital.
Yo lo acompañé porque no podía permitir que pasara una sola hora más sintiéndose solo. Allí lo atendieron, lo revisaron y mientras tanto yo permanecía a su lado, acariciando su mano, hablándole con suavidad, intentando devolverle un poco de la seguridad que le habían arrebatado. Esa noche me quedé en una silla incómoda, al pie de su cama, sin dormir, sin apartar la vista de él. Cada vez que se agitaba entre sueños, yo le susurraba que estaba a salvo, que no volvería a pasar por ese infierno. Y aunque mi corazón estaba destrozado, también sentía algo distinto, la certeza de que había hecho lo correcto. Al día siguiente, llamé a su abuela materna. Cuando escuchó lo sucedido, rompió en llanto. Me confesó que llevaba meses intentando ver a su nieto, pero el padre se lo impedía. Me prometió que no volvería a permitir que el niño estuviera solo, que se encargaría de protegerlo. En ese momento comprendí que, aunque el camino hacia la recuperación sería largo y doloroso, Daniel no estaría solo, y yo tampoco, porque en medio de tanta oscuridad aún había personas dispuestas a luchar por él, a devolverle la esperanza. Esa mañana en el hospital amanecí con el cuerpo adolorido, la garganta seca y los ojos hinchados de tanto llorar. No había podido dormir y aún así no me sentía cansada. Tenía la sensación de que, si cerraba los ojos, lo perdería, de que algo o alguien podría arrebatármelo. Así que me quedé despierta, velando su descanso, escuchando su respiración entrecortada pero tranquila. Cuando Daniel abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscarme con la mirada. Sus labios temblaron, como si quisiera hablar, pero no salía palabra alguna. Entonces me apreté el corazón con fuerza, incliné mi frente contra la suya y le susurré: «Ya no estás solo, te lo prometo, nunca más lo estarás». Durante esos días, mientras él se recuperaba, yo comencé a sentir el peso real de lo que había pasado. Como maestra, siempre pensé que mi deber era enseñar matemáticas, lenguaje, historia, pero ahora entendía que mi verdadera tarea era proteger, que mi vocación no se limitaba a los libros, sino también a escuchar las señales invisibles que a veces los niños lanzan en silencio. Javier, mi cuñado, cumplió su promesa de estar con nosotras en todo momento. Gracias a su investigación y a la intervención rápida, el padre de Daniel quedó detenido de inmediato y el proceso judicial avanzó con la fuerza de las pruebas que teníamos. No fue fácil, porque siempre hay quienes dudan, quienes prefieren cerrar los ojos, quienes se engañan diciendo que esas cosas no ocurren tan cerca de nosotros. Pero la verdad salió a la luz, y la justicia lo encerró donde debía estar, lejos de cualquier niño, lejos de cualquier inocencia. La abuela materna de Daniel llegó al hospital apenas pudo. Recuerdo cómo lo abrazó con tanta fuerza, como si quisiera reconstruir todos los pedazos rotos de su corazón en un solo gesto. Daniel se quedó callado, con lágrimas cayendo lentamente, pero sin apartarse de ella. En ese momento supe que había encontrado un refugio seguro. Días después, él recibió el alta médica. Yo lo acompañé hasta el umbral, pero ahí entendí que mi papel no era quedarme a su lado para siempre, sino haber sido el puente hacia una nueva vida. Daniel se marchó con su abuela, y aunque se me partía el alma al despedirme, también sentí que le estaba devolviendo algo invaluable, la oportunidad de empezar de nuevo. El colegio nunca volvió a ser igual para mí. Entraba al salón y lo veía en cada asiento vacío, en cada cuaderno, en cada recreo. Muchos alumnos me abrazaban sin saber por qué lloraba a veces sin motivo aparente, y yo solo pensaba que, si con un niño pude hacer la diferencia, con todos debía intentarlo. Un par de semanas después recibí una llamada inesperada. Era la abuela de Daniel. Me dijo que él quería hablar conmigo. Su voz al otro lado de la línea me desarmó. «Maestra, estoy bien, juego en la plaza, duermo sin miedo y la abuela me hace mis comidas favoritas. Gracias por no dejarme solo», me dijo. Me quedé en silencio porque ninguna palabra podía abarcar lo que sentía. Solo lloré,
pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. Desde entonces comprendí algo que quiero compartir hoy con ustedes, quienes me escuchan y siguen estas historias. Si alguna vez ven señales de que un niño sufre, si notan un silencio extraño, una mirada perdida, un miedo que no parece tener explicación, no lo ignoren, nunca lo ignoren. La indiferencia es el cómplice más peligroso del dolor. Y a quienes, tal vez en este mismo momento, llevan sobre sus hombros el peso de un secreto parecido al de Daniel, quiero decirles esto con toda mi alma: no están solos. Aunque a veces parezca que el mundo no los escucha, siempre habrá alguien dispuesto a creerles, alguien que los amará y los protegerá. Una maestra, un amigo, una abuela, un hermano, alguien estará allí, como yo estuve para Daniel. El mal existe, y lo sé porque lo vi con mis propios ojos, pero también existe el bien, y es más fuerte. Lo vi en la valentía de un niño que resistió lo inimaginable, en la ternura de una abuela que nunca dejó de luchar por su nieto, en la fuerza de una familia que se unió para salvarlo, y en la voz de todos aquellos que se atreven a decir «basta». Hoy Daniel ya no estudia en mi colegio. Su abuela prefirió mudarse a otra ciudad para darle un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que podían atormentarlo. Pero cada tanto recibo un mensaje, un dibujo, una pequeña nota, y cada vez que la leo, siento que la esperanza renace. Yo sigo aquí, en mi salón de clases, con nuevos alumnos, nuevas risas, nuevas historias, pero en el fondo de mi corazón siempre habrá un lugar para ese niño que me enseñó la lección más grande de mi vida, que a veces salvar a uno es salvar al mundo entero. Y si alguna vez me preguntan cómo pude soportar ver lo que vi, responderé que no fui yo la fuerte, sino él, porque Daniel me enseñó que incluso en medio del dolor más oscuro, siempre se puede volver a ver la luz.